Buenos días. Viernes 2 del 12 del 22. El tiempo pasa. Cuando yo iba al colegio marista y me decían cuántos años va a tener en el 2000, me parecía que era una cosa que nunca iba a llegar. Y no solo llegó, sino que pasó y estamos en el 2022. Tercer año de Salud y Algo Más. Esto que hacemos, un juego, como dice el Víctor Forcada. Y hoy nos acompaña un médico de puta madre, dirían los gallegos, una persona al cual yo traje dos de sus tres hermosos hijos al mundo, después fue por una eventualidad probablemente de mi ojo, y Darío Barcudi, raza también de su padre médico, y todos relacionados a la salud. Tu mujer, Alejandra, tremenda mujer. Buenos días, Darío, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Juan Martín? Bueno, vos sos médico clínico, que haces cuidados paliativos y te gusta la geriatría. ¿Cómo es esto de ser hoy en la sociedad actual que una persona mayor, un viejo, es molesto y vos tomás como especialidad el apoyo médico a estos adultos mayores? Bueno, a ver, esto yo creo que como todo médico surge como vocación y también como decías vos, yo fui mamando de chico la, digamos, la experiencia de mi padre, que también se dedicó a esto. Uno de mis primeros trabajos fue en el Hospital Español, en el cual el 80% de los internados son adultos mayores. Así que bueno, yo hice un par de años de clínica médica y después en Córdoba me especialicé en geriatría y bueno, y empezó una pasión, yo creo, ¿no? Claramente es una pasión, ¿no? Una especialidad que tiene que apasionar, de ninguna otra Ujú. manera podrías elegirla. A ver, Víctor, levantás la No, mano. yo tengo que darle la bienvenida porque realmente es todo un significado muy grande. Para mí el hecho de que esté, yo lo vi de niño a él, eh, era y soy amigo del padre, están relacionados nuestras familias. La cosa, además, él elige una especialidad que crea todo un hueco muy grande que tiene la sociedad. Cuando yo empecé medicina, me dijeron que el médico cura muy pocas veces, alivia a veces, pero siempre tiene que Acompaña. consolar. Le tocan esas dos difíciles partes a él en un tema que es verdaderamente crucial, el cuidado paliativo domiciliario, una medicina basada en una actitud presencial, humana, directa, es para reflexionar y para Sí, analizar el sí. tema Ya apasionante. vamos a hablar porque claramente tu especialidad tiene dos grandes focos. Uno es los adultos mayores y otro es llevarle alivio a un paciente Y, terminal. y lo ¿Cómo? dice un geronte que está en plataforma de lanzamiento y que Vos sos inmortal. conoce el tema. Víctor, vos sos inmortal. Vamos a escuchar como especialista en adultos mayores. Es ineludible e inevitable la pregunta, tu opinión sobre los geriátricos y cómo están los geriátricos en San Rafael. Bueno, a ver, muy personal Sí, mi sí, tu opinión, opinión ¿no? como especialista. Yo soy un poco, digamos, no voy muy de la mano con la institucionalización de los adultos mayores. Sé que a Sos veces, reacio a los geriátricos. exacto, Vamos. sé que muchas veces es una necesidad, hay ciertos núcleos familiares que claudican y a veces el adulto mayor demanda de una atención que la familia no es capaz de brindar, más allá del cariño, del afecto. A veces se necesitan ciertas ayudas técnicas que en un domicilio a veces no se pueden conseguir y está la posibilidad de institucionalizar, de incluir a su familiar, a su viejo en un geriátrico. El tema, bueno, ¿por qué voy en contra de esto? Porque creo y tengo
mis razones para creer de para que decirlo, todavía falta un poquito más de control y de exigencia a las instituciones, a los geriátricos. A ver, va de vuelta. Vos notás de que se abusa en despachar al adulto mayor, al viejo molesto, se abusa rápidamente en llevarlo a un geriátrico como primera medida. Y como segunda, estás diciendo que por ahí no tienen las condiciones, hay geriátricos que no tienen las condiciones mínimas de atención. A ver, no creo, a ver, uno es hijo y el llegar a esto que decís vos, al despachar y apurar, me parece que quizás no va tanto por ahí. A veces cuando se decide institucionalizar a un adulto mayor es porque realmente esa familia no puede sostener o no puede... Mi padre me enseñó 4 cosas, 4 gigantes tenemos que enfrentar. Vos, él, ella, yo, todos. 4 gigantes que empiezan con I. Incoherencia, inmovilidad, inestabilidad, Incontinencia. Incontinencia, la temida incontinencia. Son los 4 gigantes de la geriatría. Eso. Los 4 gigantes. Yo afortunadamente lo voy manejando ahí, nomás lo voy llevando. Sí. Viste que el tiempo va pasando. A ver, el deterioro se dice obviamente que no hay una vejez, hay vejeces, ¿no? Sí. Uno no envejece de la misma manera. Por eso es importante las bases clínicas con los consejos, con el estímulo de los buenos hábitos desde temprana edad. Como para llegar a ser... ¿Cómo llegar mejor a viejo? Exacto. Siempre los orientales son los que más llegan. Yo te mandé el asunto del Ikigai de los japoneses. Tener una razón de vida, tener un porqué, una razón. Cuando te quitan el motivo de vivir, cuando ya, aunque sea... Pero hay un algo por el cual eso te mantiene vivo. A mí me tiene vivo porque yo cuando me falla uno me invento. Ahora tengo uno, pero así, mira. Se lo trato de transmitir a él para que se enamore también de mi Ikigai y que una vez hasta lo podamos hacer juntos. ¿No? Y tengo otro secreto que después te lo voy a contar en privado. Bueno. No se puede decir al aire. ¿Qué consejos para una persona que empieza a ser mayor, qué consejos les daría para que esta vejez llegue de la mejor manera? A ver, lo que acá dice Víctor, tener proyectos, digamos, es fundamental. Uno a veces recibe pacientes después de los 65 años en los cuales quizás hay cuestiones de la vida que ya no puede revertir. Por eso es importante, como decía, forjar ahí bases en clínica médica para el estímulo de los buenos hábitos para llegar a ser viejo de una manera más funcional, ¿no? Nosotros generalmente al adulto mayor no lo clasificamos, se podría decir, de acuerdo a lo cronológico, a su edad, sino a lo funcional. Tenemos personas de 70 años que funcionalmente son muy limitadas, no tienen mucha actividad, están casi postrados, y tenemos personas de 90 años que juegan al tenis. Mi papá tenía un paciente que compartía con él y tenía 85, 90 años, ¿no? Jugando al tenis. Entonces es fundamental un proyecto. Llegar bien con buenos hábitos. Lo mejor posible. Lo mejor posible. Buenos hábitos. Buenos y después hábitos. Exacto. Y después en la comida y en la bebida. Comida, bebida, actividad física. Actividad física. Bien. Sí. Y después, obviamente, en la jubilación, cuando uno llega a ese momento que es una bisagra en nuestra vida, que ya se encuentra a ver a veces sin tener una idea de cómo seguir, bueno, generar proyectos, ideas. No ha apuntado tanto a la idea en la actividad productiva, ¿no? Cuando uno trabaja, de qué generar, sino buscar más estímulos en el tiempo, en el ocio y el tiempo libre, que se llama, empezar un poquito a lo recreativo, al disfrute de la vida. Sí se puede, obviamente, se sabe que hay situaciones socioeconómicas y sociales que a veces limitan esta idea, pero es un ideal. La tenés que inventar en ese tiempo. Sí, hay muchas cosas. Bueno, vi
en YouTube una frase de un tipo al cual yo sigo, Greg Braden. La pregunta que puede cambiar tu vida. La pregunta que vos tenés que hacerte es, ¿qué puedo? No qué puedo ganar, qué puedo obtener, qué puedo lograr, sino qué puedo ofrecer, qué puedo dar, qué puedo compartir con el resto de la gente. Y el universo te contesta. Cuando vos te ofreces y te pones en funcionamiento, el universo te contesta. Eso no te lo enseña en la Facultad de Medicina. Darío, vos que te gusta y estuviste un poco metido en la política, te gusta, sos un poco politiquero también, aparte de médico. Y especialista en cuidados paliativos, y especialista en adultos mayores, ¿cómo ves la situación social, el sueldo? Es imposible que no te pregunte esto, los sueldos, las jubilaciones, sobre los costos de salud, principalmente de los medicamentos. Haceme un análisis de esto. ¿Jubilaciones en qué? ¿De qué? ¿De los médicos? No, la jubilación que tiene la gente, tus pacientes, lo que tienen de jubilación y el costo que tiene la salud, que vos lo ves a diario. A ver, yo lo que veo en consultorio, el testeo que uno hace de la situación socioeconómica es que realmente hay una crisis, hay ciertas cuestiones que se han dejado de hacer, estos disfrutes que yo decía, ya se han modificado para tratar de llegar, si se puede, a fin de mes, ¿no? Con lo más básico que es el tema de la alimentación. Entonces, por eso yo te decía recién lo ¿Se ideal. alimentan en forma adecuada los adultos mayores? Yo, la verdad que no. Uno cuando ve... Es penoso el eso, lo plan, que decís. Tal cual. Cuando uno ve lo ideal de lo que es la alimentación para un adulto mayor, porque hay que entender que es un organismo ya... con cierto deterioro por el tiempo nomás, entonces hay que hacer modificaciones en lo que tiene que ver con lo nutricional y lo que uno ve es que más alejado, ¿no? en la gente obviamente humilde, que bueno, come lo que puede, lo que agarra, no es el queso, exacto, no es la cumple verdura adecuada, la fruta. 4 comidas que uno sugiere como pilar y como base. 4 comidas muchas veces no llegan a satisfacer esas cuestiones que son tan básicas, ¿no? Víctor, hace un análisis sobre esto que se me estruja el estómago y se me paran los pelos de la nuca. Por un lado la falta, pero por otro lado el exceso. El exceso o la mala alimentación genera más patología todavía. Y vos lo sabés. Bueno, vemos los gorditos enfermos, ¿no? Esos gorditos que son desnutridos, en cierta manera, que a base de harinas y grasa. Harinas y grasa. Yo lo que veo, y vos como geriátrico, vos sabés que los viejos demandamos mucho. Y cuando hablo de demandamos, porque yo también soy viejo, tengo 84 años y atiendo personas de edad. Pero el altísimo grado de medicalización de la vida de todas las personas mayores. Y cuando hablo de medicalización, hablo de medicamentos, procedimientos, protocolos, pero nadie les da verdaderamente, le dice, usted tiene un Ikigai, abuelo, alguien le acaricia la mano de vez en cuando, usted quiere venir, le presentamos una viejita que todavía está buena, una siestita va a casa. Una cucharita. Una cucharita y mismo no se le niegan a nadie. Y bueno, puede llegar a pasar la bomba, véngase acá, tenemos un dispenser con... Sí, ¿vos me entendés? Sí, y total. lo largan duro. En geriatría hay una herramienta que utilizamos. Antes que se siente ya le están pidiendo la cosa. ¿No? Claro, en geriatría, como te decía, hay una herramienta que utilizamos que se llama la valoración geriátrica integral. Que eso tiene que ver con la parte médica, está claro, lo orgánico que uno habla, ¿sí? Pero habla de 4 esferas que el adulto mayor gira en esas 4 esferas y es un todo, en lo cual tiene que ver lo orgánico, su hipertensión, su diabetes, sus enfermedades que ha traído hasta su vejez. Pero hay
tres otras patas de esas Sí, de cuatro esa mesa, esferas, que tiene Ok. que ver con lo Afectivo. psíquico, lo afectivo, lo cognitivo y lo social. Entonces, Y si ese viejito no tiene una lo contención social de su familia, de sus afectos, de sus amigos, aparte no se siente bien anímicamente, ni hablar, bueno, los deterioros de tipo cognitivos que impactan y en y el algo funcionamiento. más que la medicina no tiene en cuenta, porque no figura en ningún libro. Lo espiritual. Y cuando Ni hablo de hablar. lo espiritual, no hablo de lo religioso. Ujú. Hablo de Bien. la relación con la intimidad, con lo trascendente, Lo con lo que uno trascendente, lo que uno logra. considera que es importante en su vida. No es tenido en cuenta en Ni general hablar. por la A ver, medicina. Adelante, no, adelante, Darío. volviendo Sí, a esto, dale, y dale. esto quizás relacionándolo bastante con mi otra pasión, que son los cuidados paliativos. El paciente, vamos a buscar, no es la única patología, pero es la más prevalente. Los pacientes oncológicos que requieren de cuidados paliativos habitualmente evolucionan con dolor. Tenemos una pionera en cuidados paliativos que es Cicely Sanders, ya fallecida, que ella hablaba que el dolor tenía 4 esferas, muy similar a lo que es la valoración geriátrica integral, pero ella incluía que el dolor no solamente era el cáncer, sino que había una esfera que tenía que ver con esto de lo psicológico, social, con la parte, y hablaba de lo que tiene que ver con la espiritualidad. Y hablando, como decís vos, Víctor, cuando uno habla de espiritualidad, de hecho hay estudios que uno pregunta qué es espiritualidad y lo primero que surge tiene que ver con los cleros, con las No, creencias y la religión. no. Y hay lo que se llaman las 10 necesidades espirituales, y dentro de esas 10 necesidades, una es la religión. Tenemos 9 otras necesidades Sí, que sí, tienen no que es ver no con es esto que mencionabas, la trascendencia, cómo queremos que nos recuerden cuando ya no estemos, lo que hemos hecho, digamos, la biografía que hemos llegado a recopilar, digamos, leer un poquito ese libro de la vida que hemos llegado hasta el momento en el cual hay bisagras, como puede ser una mala noticia, un diagnóstico Estás de hilando enfermedad muy terminal. fino, estás hilando vos estás metiendo el cuchillo muy profundo en la vida de la persona. Eso Es que, a ver, me da pautas. cuando uno se está yendo de esta vida, Cuando vos te metés en la casa, no es lo mismo que meterte en el obvio. consultorio. Por Vos te eso metés yo, en las casas, por eso yo sabés estimulo cómo mucho, viven, ¿sí? sabés qué calefacción tienen, como en la mufa de la casa lo lees si hay o no hay. Tal cual. ¿Eh? Por eso yo mencionaba recién, volviendo al tema de la institucionalización, yo estimulo mucho y pregono mucho lo que es el abordaje del adulto mayor en su casa. Porque, Por- a ver, yo si pudiera interpretarte, es decir, el cariño, el afecto, que es una gran medicina que no se toma en un comprimido y que lo adecuado es recibirla por minuto de sí, las 24 horas del día. Cuando vos institucionalizás a un paciente, se pierde esa gran parte se que lo disminuye, sostiene, se porque diluye. puede ser que puedan seguir visitándolo en su lugar, Sí, pero sí, no sí, deja sí, de sí. sacarse a Es esa muy persona de su lugar, de su hábitat, de lo que ha construido, de sus cosas, lo que ha logrado con poco, mucho, pero él lo logró. Entonces, a veces eso es un golpe anímico bastante complicado para un viejo. La enfermedad hace un paso hacia adelante. Total. Sí, Me a voy a ver, atrever Víctor. a hacerte una pregunta que acá en esta radio estoy seguro que nunca se le hicieron a nadie. ¿Cómo es el morir en San Rafael? ¿Cómo es los últimos tiempos que pasan todos aquellos que como todos vamos a transcurrir? Quiero que nos hable como paliativista, nos hables un poco de qué se puede aportar, qué se puede hacer, qué no se debe hacer para que la gente llegue al momento de la graduación de una una manera más humana. Uh-huh. Mira, yo con el tema de esta especialidad de los cuidados paliativos arrancamos precisamente con la charla en una guardia con un colega que tenía su papá, y así todo, él el comentario que hizo siendo
yo médico, mi papá médico, una situación de enfermedad con una terminalidad, no logramos o nos costó mucho ofrecer una contención en el domicilio para que se pueda ir en paz. Entonces, viendo esa ¿Qué situación, dificultades, como qué dificultades, qué es lo que le costó? el hecho de no conseguir una vía para poner en un domicilio, estamos hablando de muchos años, yo de paliativos arrancamos en el 2014-15, ¿sí? El hecho de, no estaba lo que hoy en día es casi ya una cuestión casi común o habitual de una internación domiciliaria, ya en ese tiempo ni existía, ni se hablaba. ni se podía conseguir una vía para una enfermera que vaya, le ponga un suerito en el coso, y ni hablar el uso de medicamentos que muchas veces utilizamos para paliar los malos síntomas, como la morfina. Ni hablar, en ese momento era una cosa, hablar de morfina o pedir morfina en la farmacia era una cosa casi imposible. Yo me jubilé con mi formulario 3 recetas nomás. Claro, es que no era habitual el uso, no era habitual. Hay muchos mitos sobre esa medicación. De hecho, a ver, hasta en la actualidad, a veces uno escucha hasta colegas que hacen comentarios sobre la medicación que uno medio como que le preocupa, porque es lo que un colega que transmita eso, que siga fomentando esos mitos, esos miedos, tal cual. Y no hablemos de la heroína, que se la inventaron los alemanes para dársela a los héroes, por eso se llamaban, porque con la morfina se enviciaban, con la heroína no. Ajá. 10 veces, pero ¿cuánto más potente que la morfina es la heroína? Legal. Sí. Adelante, Darío. Auténtica. Vamos. Sí. Entonces, bueno, volviendo a esto, a ver, para no... cuando empezamos a ver esta necesidad de poder ofrecer, en cierta manera, lo que nosotros considerábamos y lo que estábamos estudiando, porque estábamos recién metiéndonos en esto de los paliativos. Los paliativos es una especialidad bastante nueva, también la geriatría, pero paliativo es como que es un poquito más nuevo. Y de hecho en ese momento hablar de paliativos nadie sabía lo que era. Sí, nadie. Es así. Entonces empezamos a darnos cuenta, y eso lo muestran las estadísticas de Argentina y mundiales, que por eso se insistía tanto en lo que es la ley de cuidados paliativos, que el 10% de las personas que requieren, entre el 10 y el 14% de las personas que requieren de cuidados paliativos lo tienen. Digamos, tenemos una amplísima cantidad de gente que muere sin poder recibir una asistencia de holística, de multidisciplinar. Qué cifra espantosa. Cifra, por favor, ¿podés repetir? Que entre el 10 al 14% de las personas que requieren cuidados paliativos lo tienen. Lo tienen, Tenemos el 90% está desnudo. 6% de personas. Entonces, ahora te entendí bien la Y dentro de cuando uno participa dentro de lo que tienen de los congresos, a ver, esta cifra no es una cuestión que se da en los países subdesarrollados, ¿no? También lo vemos en países con más desarrollo, ¿no? Quizás también tenga que ver un poco esto de lo nuevo, ¿no? de la especialidad nueva. Pero la provisión de opioides también es un problema. Por suerte, acá en San Rafael, nosotros, la farmacia del hospital ya ha entrado en un convenio, un programa de provisión de opioides y tenemos. Pero ahora, lo que fue hace 3 años, 4 años atrás, la verdad que era muy dificultoso conseguir medicación. Yo hoy en día, si me preguntás cómo es el morir acá en San Rafael, creo que hemos avanzado bastante. Tenemos un equipo de gente con pura voluntad, con pura vocación, ha hecho de que podamos llegar a muchas casas. Nosotros tenemos ya una trayectoria como para contar, y con muy buenas experiencias dentro de lo que es el sufrimiento que se puede generar el despedir a una persona, a un familiar, a un ser querido.
hemos tenido la experiencia de lo grato que es el agradecimiento de haberlos acompañado y que haber logrado que esa familia y esa persona se vaya en paz, se vaya con cuestiones resueltas que quizás si nosotros no hubiéramos podido intervenir, esto que tiene que ver con la espiritualidad, mucho, que a veces uno pregunta, mucho. uno a veces cuesta mucho hablar de la muerte. De No, hecho, no es un tema tabú en el cual, agrada. y más cuesta cuando vemos a un paciente o a una persona que está transitando una enfermedad que puede llevarlo a la muerte en el corto plazo. Entonces, en ese momento, peor, mucho más cuesta hablar de la muerte. Si una pero persona tiene el tiempo suficiente y se da cuenta de cómo, dónde está parado, es un tiempo sagrado. Total. Es un tiempo que total. Realmente otorgado. qué bonito lo que estás contando, ¿no? Contener a una persona en su etapa final. Y a la familia, Juan Martín. Y a la familia. No, los paliativos tienen la característica que trabaja con lo que llamamos la unidad terapéutica, que es el paciente, pero la familia que sufre alrededor. Digamos, no es fácil aceptar que un ser querido se va a ir antes de lo que uno hubiera querido o hubiera pensado. Muy bien. Mi pregunta sería, te jugamos un rato, digamos, a que sos ministro de salud. ¿Qué hacer para que no solo el 10% o el 14% tenga acceso a esto, para que sea más masivo? Uh-huh. A ver, el paso que se hizo con la ley es un gran paso. Ahora, yo le diría al ministro que la implemente. A ¿sí? que la lleve adelante. Otra payasada más que tenemos leyes. Exacto, que no una se ley cumplen. que la festejamos, que la aplaudimos, que fue un logro realmente de los grupos de paliativos del país, que fue una cuestión muy buscada, 2 veces cajoneada, que pidió... Si no se hicieran tantas prácticas al santo divino pedo, si no se prescribieran medicamentos absolutamente innecesarios y carísimos, si no se edificaran enormes edificios que no dan tanta resultado como eso, fíjate vos, cuánto bien se podía hacer. ¿Cuánto bien? Sí, olvídate, Víctor. ¿A qué le atribuí esta negativa? Mete la cola los laboratorios que por ahí, los que necesitan más estudio, a un paciente que realmente es terminal, para terminar de esquilarlo, de estrujarlo y de sacarle el último mango. A ver, y hay estudios en los cuales está claro de que un paciente en su casa consume menos en costos que si vamos a esto, ¿no? Que en una clínica o en un hospital. Yo, volviendo al tema de la ley de cuidados paliativos, la ley se aprobó en julio y se tenía que reglamentar 3 meses después. Y acá estamos, en la espera. ¿En julio de cuándo? De este año. Mira qué nuevito. Y no se ha reglamentado, por ende es una ley que ha quedado ahí y vas a saber cuándo se reglamenta. Y sin esa ley nosotros no podemos agarrarnos para exigirle a las mutuales, a los hospitales, a las clínicas que ofrezcan equipos de cuidados de cuidados paliativos. Es una cosa, vivimos en un país, es decir, hay algo que está, una ley que sirve y que no se implementa por mezquindades, o por interés o por ineptitud, ¿no? Por cualquiera de las tres cosas son de pago, espantosas. porque te estoy hablando, si te van a dar una razón, te van a dar una razón de tipo económica. No hay plata para implementar los cuidados paliativos, pero hay plata para muchas otras cosas. Hay plata para comprar gorros se y puede banderas, se puede llegar a ahorrar mucho dinero si se utilizaran, por ejemplo, genéricos. Sí, más. vivimos en el mundo del revés, que lo que sirve no se implementa. Teniéndote, realmente me haces desayunar con algo que no conocía. Era la tercera vez que lo invitamos, que queríamos hablar con él, por fin accedió. No va a ser la última, porque realmente esto para mí es absolutamente nuevo y déjame que me dan ganas de meter la cuchara ahí. Por supuesto.
felicitarte por lo que hacen y también a alguien que nos está escuchando y que de alguna manera necesiten los cuidados paliativos, si bien no se puede llegar a todos, a algunos les llegará. Y generalmente, como en todo, y la salud no es ajena, a los que tienen mayor poder adquisitivo tengan más chance de cuidados paliativos que los secos, algo que nos sorprende. Estando como especialista, es imposible también que no te pregunte como especialista en adultos mayores y luego de haber pasado esta pandemia en la cual nos pasó de todo, que vos estornudabas, si querías lugar en la cola del banco, estornudá y se te abrían todo, quedaba, abran cancha, chu, y no quedaba ninguno. ¿Cómo viste la pandemia? ¿Qué tal impactó en los adultos mayores? ¿La vacunación? A ver, tu opinión sobre esto. Bueno, yo tuve la oportunidad de participar en una terapia intensiva, en la primera hora que fue más tranqui, ya la segunda, la tercera, que fueron un poquito más complejas, en los cuales ¿Por qué complejas? Perdona. Por más casos por y la más cantidad, mortalidad. Más mortalidad, okay. Yo creo que Víctor no comparte con en esto de mi visión, pero yo defiendo la vacunación, porque vi realmente un cambio, ¿sí? Vi dentro de lo que es la cantidad de casos y el pronóstico de la enfermedad antes y después de la vacunación, lo vimos y lo notamos en el campo de batalla. Sí, Nosotros, ahí en primera línea de batalla. Notamos notablemente la disminución en tanto se fue llevando la campaña de vacunación. El impacto del adulto mayor fue importante. ¿Por qué? Porque en 2 años y medio, casi 3, se estuvo el foco puesto en esto, en la vacuna, en el virus, en esto, y se dejó mucho de lado lo que tiene que ver con el seguimiento de las patologías crónicas. Los adultos mayores tienen y llevan consigo generalmente una pluripatología que requieren, ni hablar, y no me quiero meter en el tema de los pacientes oncológicos. Estamos hablando de un diabético, de un hipertenso, una dislipidemia, patologías muy comunes en una insuficiencia cardíaca, patologías bastante comunes en nuestros viejos, que bueno, disminuyó mucho la llegada al consultorio. Hubo mucha campaña del temor, realmente. Yo creo que se generó mucho miedo. Ameritaba, y eso lo podemos discutir y se puede charlar, pero sí yo noté mucho miedo en el paciente, porque a veces uno en el consultorio trataba de hacer estrategias. Yo tengo un grupo de médicos de cabecera en el cual siempre veíamos a ver de qué manera podíamos hacer llevar la atención en nuestros consultorios a la población adulta, para que no se dejara de controlar ciertas patologías. Obviamente que hubo mucho manejo de lo que tiene que ver con la tecnología, mucho WhatsApp, mucho videollamadas y demás, que eso facilitó y ayudó facilitó la llegada del profesional a la casa del paciente, ¿sí? Pero que hoy estamos viendo algunas consecuencias de esa falta quizás de control de patologías crónicas, es una realidad. El hecho de que no que se dejaron, a ver si yo puedo interpretar y pasar en limpio, el hecho de que se dejaron de controlar su patología de base. Exacto. Hoy la tienen un poco peor que si se hubiesen controlado. Un pasito más de deterioro. Está claro que a veces uno también tiene que poner en la balanza que ha pasado el tiempo también, ¿no? Y se sabe que hay ciertas patologías que mientras va pasando el tiempo van generando deterioros progresivos, evolutivos, que bueno, puede ser esperable. Uno a veces trata de no relacionar todo con pandemia, pero la realidad y lo que vimos en general los médicos de cabecera es la disminución del seguimiento de las patologías frecuentes y crónicas que habitualmente hacemos en el consultorio.
en el consultorio. ¿Cómo esta nueva ola de COVID, que el mundo empieza a hablar, existe, no existe, es un invento más, A ver, es pánico que nos transmiten? yo creo que va mucho por ahí, entender que las enfermedades virales están y existen. A ver, no vemos, o yo no veo, por lo menos ahora, en la actualidad, ni pacientes asustados, ni que pregunten sobre esta situación. Todavía me parece que está muy en la tele y no Todavía llega. no se instaló, No, no todavía vuelven, no. porque también es cierto que antes estabas sin barbijo y eras visto como un asesino En cuanto serial. a mí, yo soy escéptico, nada más. Sí. Soy escéptico, pero sé escuchar. Sé escuchar. Por ejemplo, si hay algo que me gustaría saber, y esto te desafío a que lo sepamos, ¿de qué se muere la gente? ¿De qué se moría la gente? Por ejemplo, desde 2018, 2019, 2020, 21, 22. ¿De qué se morían en ese entonces y de qué se siguen muriendo Sí. ahora? Entiendo Muy la buena, pregunta. Sí, muy sí. buena pregunta. Sí. Porque para morirte te tienen que enterrar y tenés que tener un certificado y tenés que tener un diagnóstico. Uh-huh. Esos diagnósticos tienen que ser conocidos por la sociedad. ¿De qué se mueren? Se mueren tanto de cáncer, en un lugar donde se supone que hay en el aire algo, porque tenemos residuos radioactivos para hasta el fin de los siglos, ahí en contacto. Quisiera saber cuándo se mueren de cáncer, cuántos se mueren por patologías respiratorias, no hago diagnósticos. ¿Tenemos esa cifra? ¿Existen esas cifras Eso en tenés Mendoza? que saberlo. ¿De ¿O qué somos se murieron sí, los vacunados? las ¿De qué enfermedades se murió? crónicas, Vacunado. ¿Estaba que se murió? ¿Estaba vacunado o no estaba vacunado? Ajá, bien. O son como el Un montón INDEC, digamos, de las datos cifras. que no me terminan de cerrar. Y cuando veo a la Christine Lagarde diciendo que los viejos, lo mejor que pueden hacer es morirse, y el gobernador de Arizona le dice, tenés razón, y el otro del no sé dónde, de Japón, el ministro de Japón, los viejos tienen que morirse. Sí, política. El otro termina diciendo, ustedes son unos hijos Qué espanto, de puta. lo que No, decís. sí, políticas para el adulto mayor está claro de que Son unos falta todavía hijos que de- llegue el gobierno que aplique y que muestre esa pequeña inclinación hacia el cuidado de nuestros viejos. Eso, la verdad que yo no veo políticas que apunten a eso. Porque un adulto mayor es un gran consumidor del sistema de salud. Total. A la obra social le conviene más muerto que vivo. Sí. Es espantoso lo que digo, Sí, pero es sí, la sí, realidad sí, sí. en la que ¿De qué vivimos. estamos Bueno, hablando? Pero también es una persona que ha aportado gran parte de su Olvidate, vida y que merece el cariño y el respeto. Che, por favor. Lo mismo te digo que por un lado la ciencia y la tecnología prolonga nuestra expectativa de vida, y por otro lado esos mismos gobiernos que invierten sobre esto, que hacen que prolongue la expectativa de vida, por otro lado no cuida la calidad. Entonces hoy en día tenemos más viejos, pero con menos calidad de vida. Entonces me parece que hay que buscar ahí un equilibrio, ¿sí? Invertir un poco más en políticas que apunten al confort, a la calidad de vida del adulto mayor. Te voy a decir, Adelante, te voy a Víctor. lanzar una cosa porque nos acercamos al final del programa, pero nos acercamos también al Día del Médico. Yo Sí, quisiera sí. que vos mandaras un mensaje, un anhelo, una expresión de anhelo breve pero concreta y bien potente acerca de cómo te dirigís a tus colegas médicos. Lo mismo te pido a vos y me lo digo yo. Si me reciban un breve momentito, yo voy a dar una humildad. Adelante, Víctor. Empezá vos, pues siempre es grato escucharte. Bueno, primero yo le digo a mis colegas que tienen que ser plenamente conscientes que estamos atravesando una etapa absolutamente distópica en la historia de la humanidad, en la cual dentro de todos los niveles en crisis profundas está la medicina que no representa ya la salud, sino un verdadero problema presupuestario que ningún gobierno en el mundo
puede Sí, sobrellevar. sí, sí. Las Ningún reglas sistema del de juego salud tolera- no las dictan los tolera los gobiernos, costos. sino las transnacionales de los medicamentos. Estamos viviendo las consecuencias de una época distópica en la cual el negocio de la salud es parte de todo eso. Y tenemos que ser conscientes, queridos colegas, tenemos que ser conscientes porque eso nos enferma, nos termina enfermando. El ejercicio de nuestra profesión, queridos colegas, no es inocuo, enferma. Y si algo puedo decir que he experimentado en mi carrera es el estudio de la enfermedad del burnout, que estudiamos junto con el doctor Ruiz Luque en el seno del hospital, y tengo recuerdos imborrables, además de darme cuenta hasta qué grado podíamos estar enfermos en una profesión que nos está quebrando el alma. Gracias, colegas. Darío, ¿vos qué dirías? ¿El día del médico? ¿Mañana? No, yo, a una frivolidad, algo Sí. bizarro. No, yo más que nada el abrazo y el saludo a los colegas, digamos, a mí particularmente es un día que espero, digamos, es que tengo quizás el orgullo de haber conseguido un gran objetivo en mi vida que es llegar a ser médico. Así que es un día que yo disfruto ir, compartir, quizás en el año de tratarnos pésimo con ciertos colegas, pero en ese día, el día del médico, en el círculo médico, como todo se lima, no hay aspereza. nos abrazamos, nos queremos. No hay Así que es un aspereza. día que yo realmente disfruto. Después en el año seguramente que hay algunos que otros cruces, pero siempre tratando de llevar el respeto y hacer si hay alguna disidencia de opiniones o de criterios, que siempre los hay. En la medicina hay muchos criterios o muchas maneras de practicar lo que hacemos. Yo lo que propongo es eso, ¿no? De mostrarnos en disidencia, pero con mucho respeto y adorar lo que es la profesión, llevarlo en alto, tratar de que la gente... Yo creo que ha dejado de querer está un poco. devastada un poco la Yo creo que Dejado se de creer en ha nosotros, nos despulido cuestiona. un poquito la profesión. Ya la gente nos cuestiona. Quizás no los hemos ganado, evidentemente. No solamente eso, consultan internet y creen más en el doctor Google que... saben más por Bueno, internet de sí. la que saben los colegas. Tal cual. Existen dos cosas que yo diría de alguna manera devastado. Una, porque un libro de medicina, antes un médico podía decir cualquier cosa y nadie podría refutarlo. Hoy vos le hablás a una máquina y te larga la información. Sí. Eso por un lado, que también nos cuestionan en forma permanente, lo cual a mí no me molesta. Y también los médicos hemos ganado el desprestigio en la sobremedicación. En vez de dar una explicación, es más fácil hacer una receta que intentar convencer de que la actividad física es el camino. Hoy prendemos la televisión y el vientre de plano lo obtengo tomando una pepa, no haciendo abdominales, Claro. una cosa como que es patética, y también nos lo hemos ganado ligado a sobreprestar, a pedir estudios innecesarios por el retorno, a pedir análisis de más, porque también es cierto que la sociedad nos empieza a pedir, es mejor médico el que más pide, Claro. es mejor médico el que más gasta, y cuando nosotros conocemos, yo hoy hablaba con la madre de mis hijos, su hermana gasta 60.000 pesos de medicamentos mensuales por OSEP. Esto hace que vamos a ser inviable. La voracidad de los medicamentos y la voracidad de los estudios complementarios hacen de que que la medicina se transformó. Ahora, mira, te interrumpo. Justo ahora, hace 15 días terminé la Sociedad Argentina de Geriatría. Largó un curso de medicación en el adulto mayor. Bueno, hay un concepto que me quedó y es a lo que se apunta en los adultos mayores, que es la desprescripción.
vemos en la mesa, cada vez que tenemos pacientes que vienen ya de 70, 75 años, una gama y variedad de remedios te ocupan el escritorio. Que llama mucho la atención. Entonces, hay ciertas... a ver, cuesta, porque yo trato de llevarlo a la práctica y cuesta, porque a veces el paciente se siente bien, pero toma 15 remedios. Entonces, a veces cuesta empezar a decir, bueno, vamos a ir sacándolo, digamos, hay ciertas estrategias que por suerte fui aprendiendo en este curso, en el cual la idea es esa, dejar la medicación que sea necesaria y que no excedernos en prescribir para conformar ni al paciente, bueno, ni mucho menos al farmacéutico, ¿no? Entonces, yo creo que la idea de una sociedad como la que yo respeto mucho, que es la de geriatría y gerontología, busca eso, busca prescribir totalmente. Se sobremedica a los adultos mayores. Se sobremedica y el adulto mayor es un paciente que consulta mucho por guardias. Y hay poca veces anamnesis de lo que toma el paciente, entonces va guardia por guardia recibiendo distintos remedios que son muy similares y llega con una cantidad de medicamentos parecidos, cambian un poco quizás el nombre comercial, pero tienen el mismo mecanismo de acción, digamos, llegan con 10 remedios que quizás uno empieza a ver cuáles son los necesarios y se queda con 2. Hay una pregunta que no puedo dejarte de hacer. Hoy es de moda la vitamina D3. Sí. ¿No hay ningún paciente con la vitamina D3 normal en la Argentina? Sí, o en San Rafael. Pero vos sabés que es una cosa de loco. Yo el tema del dosaje de la vitamina sí es real. La verdad que de 10 pacientes que ingresan con la vitamina D, están todos con deficiencia. Es carísima la vitamina D3. Es cara, pero vos sabés que uno a veces se tiene que basar en estudios, en paper, y en los adultos mayores la vitamina D realmente favorece a algo que uno trata en cierta manera de evitar en nuestros viejos, que son las caídas. Las caídas. Mejora notablemente el equilibrio digamos, el metabolismo óseo, mineral óseo, y frena o disminuye lo que es la sarcopenia. Perdóname, esos son, no les creo nada. Eso ya ahí, yo te digo, son protocolos que uno guía, porque bueno, a veces vienen de fuentes que respeta, ¿no? Pero es real de que el dosaje de vitamina D nadie lo tiene normal. Que está siempre baja. Salvo el que toma vitamina D3. Sí. El creador de la Escuela de Oftalmología Social se llama el doctor Bernardo Leiva, el más grande médico argentino. ¿Por qué digo el más grande médico argentino? Porque con una ley cambió la historia de una comunidad. Se cerraron los institutos del bocio, el yodo radiactivo, los cirujanos de cabeza y cuello y toda la historieta. Hay más cuando se llevan la paratiroide, además de la tiroide. Cambió la historieta, cambió San Rafael. Sí, la ley del doctor Leiva. Los grandes enemigos fueron sus colegas. Los colegas y los laboratorios también que no vendían, porque un paciente sano mi homenaje no para gasta el doctor y no Bernardo Leiva, también apodado como el loco. El loco. Los locos y los niños dicen la verdad, por eso a los locos los medican, a los niños los educan. Víctor, el tiempo es tirano, Para un loco no hay nada mejor que otro loco. Entonces yo le rindo homenaje al doctor Leiva hoy. Y al loco Forcada. Y al doctor Carlos Finlay, que fue el descubridor de que la fiebre amarilla es causada por el mosquito Aedes aegypti. Y por eso es el Día del Médico hoy, mañana. No te rías, por favor. Lo aprendí en YouTube. Yo sabía que era Carlos Finlay, pero no me acordaba que había tenido que ver con la fiebre amarilla. Y me despido de mis oyentes. Chao. Darío, gracias a la vida por tenerte acá, y quiero que concluyas un poco con la geriatría y otro poco con los cuidados paliativos. Eternamente agradecido. Concluí. Bueno, primero que nada, agradecerles a ustedes, saben el gran aprecio que les tengo, ¿sí?
Segundo, gracias también por permitir difundir a veces estos temas que no son del comentario diario y no son comunes. Que yo como médico, perdona que te interrumpa, que yo como médico desconocía, ¿entendés? Y No es bueno, un tema que se trate, no. no existe. Y bueno, invitar, y cuando vos me decías lo de política, a veces uno se trata de meter en política porque realmente cree que quizás sea una herramienta o tengamos las cosas más a la mano para poder modificarlas. Y más buscando estas especialidades que son de mucha vulnerabilidad, nuestros enfermos terminales y nuestros viejos, para intentar modificar alguna que otra ley que pueda traerle beneficio a esta población. Por eso, más que nada, a veces uno trata de meter un poco la nariz. Generalmente, y me ha pasado, cuando se mete, se espanta y vuelve, Y por vuelve atrás, para atrás. y ya no quiere volver. Pero bueno, nunca está... No uno deja, no nunca pierde la dejes gana de de luchar, tal nunca cual. dejes de Las luchar. ideas están, No las ideas bajes el están. abrazo, yo no lo voy a bajar, no lo voy a bajar. Las ideas están, así que yo encantado de ofrecerlas para tratar de modificar un poquito la realidad que vivimos, que no es la mejor. ¿Sí? Sí, claramente. Pero realmente yo he quedado absolutamente sorprendido, primero desde mi ignorancia, a dónde estamos con los cuidados paliativos. Pido perdón por mi ignorancia y desde mi modesto ¿Te enseñaron a vos en la lugarcito. facultad cuidados paliativos? ¿Te Olvídate enseñaron que algo? nunca en la vida, Nunca. nunca en la vida. Nunca. Nunca en la No vida. existe eso. Y desde mi Nutrición modesto. se daba por un examen, con un apunte, me acuerdo. Bueno, pero ahora fíjate, Víctor, que por ejemplo en la facultad en quinto año están, que de hecho yo voy a tratar ahí de meter un poco también la nariz, han incorporado una materia que es la bioética, que tampoco, yo en mi formación de pregrado, eso tampoco No uno estaba. ni salía con la idea de los principios de la bioética y de la manera en la cual uno se puede desenvolver en la profesión de una manera ética, ¿no? Y eso me parece como una puerta de entrada para las futuros médicos, para incorporar este tipo de especialidades, como tiene que ver con los paliativos, tiene mucho que ver con esto del respeto, de la autonomía del paciente, para empezar a cambiar un poco el rumbo. Yo creo que en eso soy bastante, me creo como que tengo mucha ilusión de que eso se puede llegar a conseguir. ¿Sí? Qué bueno tu optimismo. De todas Sí, sí. maneras, yo que soy un poco más